Camilo Tiscornia, economista. ¿Qué pensás vos de esta doble función? Porque es cierto que Massa tiene que ir a hacer un acuerdo con el fondo, es el que tiene el contacto ahora, eso es su capital político, el que es market friendly o amigable a los mercados, pero a la vez no puede hacer los deberes que el fondo pide, porque eso en el corto plazo tendría impacto en las elecciones. ¿Cómo hace? Sí, yo creo que es una situación sin salida, por eso es que no pueden anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario. Creo igualmente que hay todo un juego político, ¿no? En donde me parece que Cristina entiende que sin los dólares del Fondo Monetario no llegamos pero ni a la esquina. Realmente es así. Entonces me parece que hay un juego en el cual ella creo que trata de despegarse todo lo posible, como despegarse de lo que sea toda la gestión y todo esto y que quede todo en cabeza de Massa. Lo que pasa es que, como decía Cecilia, el tema es que cuando el fondo pide, lo primero que te va a pedir y lo más difícil, creo yo, es la devaluación. Y eso es muy difícil de implementar. O sea que no... Pero como decían ustedes, a mí me parece que el fondo lo que va a hacer es medirlo. Massa es candidato. Entonces decir, bueno, ¿el fondo lo va a poner en jaque de acá a las PASO? No, le va a dar nafta hasta las PASO. Y después, de acuerdo al resultado de las PASO, como en todos lados, como los empresarios que estaban ahí, como todos, van a leer. Bueno, resultado de la PASO, ¿sacaste 25 o sacaste 35 puntos? Y eso es lo que va a dar cómo sigue el resto de la nafta para llegar a octubre. Me parece que el fondo no va a hacer ningún juego que ponga en jaque al candidato oficialista. Pero sí te va a dar... Bueno, ¿qué necesitas? ¿Una tarjeta? Bueno, te la doy con los 500 pesos que necesitas. Bueno, 500 pesos no llegas a ningún lado con nafta. Sí. Las 10.000 pesos para llegar hasta las PASO. Te carga el viaje de la SUBE y nada más. Claro. Es cierto que con Guado de Pedro esa negociación estaba más trabada todavía, porque la duda del Fondo Monetario era si con un candidato del kirchnerismo, Sergio Massa, no perdía poder. Iba a estar condicionado por la presión de Cristina Kirchner para que Guado de Pedro tuviera su plan platita y su esquema de campaña de acá a octubre. Ahora, las trabas políticas siguen estando. ¿Qué le pide el Fondo Monetario? Una devaluación de... Yo preguntaba, pero ¿cuánto es lo que pide la devaluación del Fondo Monetario? Si vos lo dejás al Fondo Monetario, te va a pedir una devaluación que te cierre la brecha. ¿Entendés? Eso es cerrar todos los mercados. ¿Podemos explicar para todos Sí. para qué le sirve al fondo la devaluación? No es que les... Como quien prestó. ¿Para qué no es le... para el fondo, claro. Pero a ver, explíquenlo. El tema es que la Argentina tiene una deuda, no solamente con el fondo, aclaremos esto, sino con un montón de acreedores, que es en dólares. Con lo cual, para poder repagar esa deuda, el país tiene que generar los dólares necesarios. Entonces, con el tipo de cambio como está ahora, completamente atrasado, con la brecha que tenés, más la sequía, no hay forma de conseguir esos dólares. Entonces, tenés que volver a que el país sea más competitivo y eso te requiere una devaluación en algún momento. Ahora, en la Argentina las devaluaciones son muy inflacionarias, a diferencia de lo que pasa en otros países. Entonces, para que eso funcione, además tendría que venir acompañado con una política fiscal, generalmente y monetaria, más dura para evitar que eso se te pase a inflación. Es toda una combinación nefasta políticamente. Y además te agrego otra cosa más. Muchas veces se habla, y Massa lo ha dicho justo ahora en la Cámara, que es como que el problema consiste en que el país consiga los dólares. Cuidado, el país tiene que conseguir los dólares, pero el Estado, para poder pagar su deuda, tiene que tener los pesos para comprar esos dólares, porque los dólares no son del Estado. Los dólares son de los exportadores, de los inversores y de lo que fuera. El Estado debería tener, para poder pagar genuinamente, un superávit que le permitiera comprar esos dólares para después repagar la deuda. ¿Y qué esa tiene? parte siempre la omiten porque se cree que los dólares los compra el Banco Central y se acabó la milonga y se los pasa al Tesoro. ¿Y Cuando qué los compra el Banco vía Central? emisión? Vía emisión Claro. monetaria. Entonces ahí si Prende va la por ese camino no maquinita. baja nunca la inflación. Por eso es que en algún lugar de la ecuación, con el gobierno que sea, va a venir un ajuste fiscal. El gobierno actual, y Massa ya lo está vendiendo, que también habló de esto, dijo que en su próximo gobierno, si gana, habría orden fiscal, lo pone como una primera cosa. Pero ¿cómo lo van a conseguir? Seguramente con aumento de impuestos. Seguramente todos estos sectores Pero que son tan atractivos... ¿Qué más podés aumentar? A todos los sectores que son tan atractivos, que son el futuro, el litio y compañía, los van a esperar con retenciones a las exportaciones y van a montarse sobre una buena cosecha. Y esa es la forma que seguramente van a encontrar para tratar de cerrar la parte fiscal. No hay otra forma. Tenés que cerrar la parte fiscal porque si no la inflación no solamente te va a quedar como está ahora, se te va a ir a cualquier lugar. Eso que te explica Camilo es lo que
lo que te muestra ese cuadro que veíamos estos días o que has mostrado varias veces de Fernando Marul, que muestra los 110.000 millones de dólares que consiguió Liquidó la el Argentina. campo desde el inicio de exacto. Alberto Fernández. Eso entró de importaciones, pero de exportaciones. Ahora, si vos no tenés superávit para comprarlos y los comprás emitiendo pesos, en parte tenés el problema que tenés hoy. ¿Qué impuesto? Decía Camilo recién. Bueno, una de las cosas que se está discutiendo para destrabar la negociación con el fondo sin devaluar, pero devaluando, escondiendo una devaluación abajo de la alfombra, es desdoblar el tipo de cambio poniéndole el impuesto país. ¿Te acordás el impuesto país? El primero que puso Alberto Era Fernández. 35%. 30 es ese. 30 a todas las importaciones de servicios, decían inicialmente, y ahora dicen de algunos bienes también. Eso va trasladado a Encarecer- precios en Directo. 3, 2, Por 1. supuesto que va trasladado a Derecho. precios, por eso dicen servicios y no dicen sobre todos los sectores, porque imagínate sobre materias Pero ¿qué primas, sobre servicio puede alimentos haber? y demás. Ejemplos de qué podría To- estar grabado por impuesto país. Fletes. Fletes, claro. Más que nada eso, lo que, si tuvieras que grabar algo que importás, más que nada fletes. O sea, es una pero- devaluación facetada en sectores. Exacto, Es que yo creo también Le das- que el perdón, tema es una ese. cosa, Perdón, le perdón. das 30% más de dólar al campo para que te liquide durante una ventana temporal y a los importadores te tenés que dar vuelta y también cobrarle 30% más, porque Claro. si no estás comprando dólares a 300 y vendiendo dólares a 250. El fondo lo que te está pidiendo desde febrero, no desde ahora, desde febrero, y lo dice el documento del Fondo Monetario, hay que ir a leer eso nada más, es que si vos entregás dólares comprás dólares a un precio, los tenés que vender al mismo precio. Tenés que meter en ese desdoblamiento cambiario que hiciste con el dólar soja parte de lo que importás. El problema es que en esta ecuación en la que tenés 7, 8% de inflación, si vos le subís el precio a algunos productos importados sobre el que ya tienen, vas a tener otro fogonazo inflacionario. Y el ministro está en campaña. Si no estuviera el fondo, con pautas que le va dando y obligaciones que después el gobierno cumple o no cumple, ¿cuánto más ligero sería todo? Porque yo digo, hay un déficit que igual se sigue produciendo. Las cuentas no están en orden de la Argentina. No, sin ninguna El fondo duda. es una consecuencia. Totalmente. El fondo te está marcando lo que en algún momento vas a tener que hacer. Lo que pasa es que si ahora el fondo no estuviera, tal vez el gobierno estaría más libre y no tendría que estar rindiendo examen cada 3 meses. Por eso el fondo, cuando se firmó el acuerdo con la Argentina, acordate que era para enfrentar el acuerdo de la época de Macri. No te dio una renovación automática. Te dice, cada 3 meses nos juntamos. Si pasás la prueba, yo te voy a dar con una mano para que me devuelvas por la otra mano. Entonces no es que te la devuelve automáticamente, tenés que cumplir. Entonces esto, si no estuviera el fondo, sería bastante más sencillo. Hasta Pero ahora no se igualmente, cumplió demasiado. hasta ahora se cumplió hasta fin de año. De ahí en más De no ahí se en más cumplió no se nunca más. cumplió nada. Bien. Y eso es parte de esta El revisión. tema es que yo creo que también, políticamente, me parece que el fondo no creo que quiera hacer volcar al gobierno. Entonces van a encontrar algún tipo de alquimia. Massa dijo algo de que van a trabajar el semestre en 2 trimestres. Es probable que con una promesa de recargar algún tipo de ajuste a fin de año, cuando nadie sabe quién va a estar, patear todo para allá y tratar de zafar este trimestre que es el que viene ahora con las elecciones en el medio. ¿Hay algún dato que pueda predecir que la inflación va a bajar en los próximos 3, 4 meses? Difícil. Sí, en junio ha bajado, te diría, sobre todo en la primera parte del mes, con lo cual en nuestro relevamiento creemos que puede llegar a estar en torno a 7 o tal vez un poco menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que bajó? No tuviste, respecto de mayo, no tuviste aumento de gas, alimentos, algunas cosas relacionadas con las verduras bajaron bastante en la primera parte del año, eso del mes y te tiró bastante abajo, y ahora en la tercera semana empezó a repuntar. Por eso es una cosa muy transitoria y aparte junio suele ser un mes más tranquilo. Julio al revés, es más complicado porque tenés todo el pico por las vacaciones. Entonces no veo muchas señales de que baje la inflación. Hay un Ahora, plan perdón, bajar es antiinflacionario. bajar a 7%. A 7, por eso, no, Por no, no, eso. estamos- Claro. ¿Hay Perdamos un el norte. plan antiinflacionario? No, ningún plan. No, lo único que va a hacer el gobierno, creo yo, es seguir tratando de contener los precios con acuerdos, presiones, este tipo de cosas que no terminan funcionando. Y hay que ver si tienen que mover más rápido el tipo de cambio, porque otra fija, digamos, en la época de las elecciones era frenar el tipo de cambio oficial. No creo que esta vez lo puedan hacer tan fácilmente. El fondo les va a pedir devaluar más o incluso desdoblar de alguna forma. Entonces veo muy Pero hasta difícil acá que no viene puedan- atrasado un poco el oficial. Aún, además de que No, es está- un dólar de referencia para nadie, el dólar Totalmente. oficial. ¿No está Está- devaluándose menos que la inflación? Está moviéndose ahora más o menos entre el 7 y el 8%. O sea que más o menos está
más o menos empardado con la inflación. En algunos momentos que la inflación se disparó, quedó un poco abajo, ahora está un poco más cerca. Vamos a algo que es fundamental para el gobierno, históricamente para el kirchnerismo, el consumo. Vean el movimiento, los negocios, Gabriela Cerruti, sus múltiples videos en donde, ¿qué crisis? Miren los restaurantes, miren los teatros. ¿Qué tienes relevado de actividad económica? No, actividad económica, te diría, vamos a atravesar un momento bastante malo en general, porque este es el segundo trimestre, es donde más pega el efecto de la sequía, desde el punto de vista de la medición del PBI, que es lo que se usa para el crecimiento, con lo cual es muy probable que los datos que veamos sean bastante flojos. Y la realidad es que el salario real ha venido cayendo bastante fuerte, entonces yo creo que es muy difícil pensar en una recuperación fuerte del consumo y no hay mucho margen para un plan platita. ¿Cuánto perdió el salario contra la inflación? Depende del sector que vos mires, hay algunos que han perdido hasta 10% respecto a la inflación en relación al año pasado. O sea que es una caída más que fuerte. ¿El informal o el formal? El informal. El informal 10. Informal, ¿Y el formal? En torno al 5. El salario público recuperó un poco este año, entonces quedó un poco más parejo, pero a nivel El privado... personal legislativo estaba en pie de guerra, ¿verdad? Porque... Hay paritaria, ¿Por qué? en el Congreso. Bien, ese era un tema, es decir, digamos, socios estratégicos del gobierno históricamente también están en alerta porque aún con las mejoras que les va dando van quedando rezagados con la inflación. Es que eso es lo que vos vas viendo en el proceso de la inflación, te diría desde el último año. Los aumentos de precios, además de que son muy altos, son cada vez más rápidos, los precios duran cada vez menos, entonces cualquier recomposición salarial te dura muy poco. Entonces el efecto es muy efímero, por eso es que realmente no tenés una recuperación genuina del consumo. ¿Vos viste en vivo ya un billete de 2000? Sí, vi un billete. ¿Alguien No. les vio? No, ¿Vieron? no, A mí no. yo no Deme vi. un minuto. A ver, Yo vi uno. Deme un esto minuto. en vivo vamos a ver, ¿Tenés sería uno? Ruflet, Sí. tiene un billete de 2000. Espere que acá tengo. Te lo digo. ¿Alguien de la parte técnica vio uno de 2000 alguna vez? ¿Vieron, muchachos? ¿Cobraste? Sí, Ya cada vieron, uno vio, dicen, ¿eh? ¿Un cajero? Vieron, dos vieron. Mire, Yo no, mire. 2-1. Ahí está. Ah, ¡Qué chiquito! no, es igual. Parece el estanciero. ¿Cobraste? A verlo. ¿Puedo tocarlo? Es tu sueldo. Espera, que Con vuelva, ¿eh? vuelta. A ver, quiero ver esto. Tengo testigos, ¿eh? ¿Papelito? Eso. Allá, no hacelo le pida circular. mucho. No le pida mucho. Suavecito, No le ¿eh? pidan que cabecee. Ah, Hacelo circular. Pero es... son $4, chicos. Tampoco sé. le vamos Claro. a pedir papel de... Claro. Son 4 Son dos dólares. panchos. El billete de mayor denominación. Mira, podés tocarlo. Es un programa. Me da miedo porque con cada vez lo tengo sensaciones. más lejos. ¿No tenés doble hoja? Cambiarle el gramaje. Ese papel de obra. Ese billete Tremendo. es el de mayor denominación, son $4. Y te digo algo que contamos hace poquito en PPT. ¿Qué? El 15 de julio, más o menos, sale otro billete de 1000. ¿Cómo? No ¿Por tiene qué? sentido. Porque- Estas son las cosas que además tienen un Nos hace costo perder altísimo, tiempo ¿no? y plata. ¿Por qué otro? Porque está... ¿Ustedes se acuerdan No que le el to- año no le pasado... tosas No me en- no le tosas tosas arriba al del Frágil, billete. Osvaldo, si encima Me le dio toses. alergia. Se ven gripados. Es una... será recordado como uno de los más ¿Comprás una pobretones, pizza con ¿no? eso? ¿O ya no? No, Es una me parece cosa- que ya no compras No. una Ya no pizza. Véanlo compras una ustedes. pizza con eso. Es... Una Ah, hamburguesa no quiero ser compras, cuidadoso por con el ejemplo. adjetivo porque siempre viene No bien compras tenerlo. Que es Ah, tenerlo, obvio, pero es una obvio. pena de Yo huevo, estoy no. reclamando que No, sí, vuelva, obvio. por supuesto. Bien. Vos pensás que no solo que este billete vale $4, sino que el gobierno siguió con... El año pasado contamos acá que el Banco Central había presentado una nueva serie de billetes de 100 pesos Sí. hasta 2.000 pesos, que era este. Bueno, este se imprimió, pero esa orden del Banco Central nunca se paró. Así que el de 1.000 pesos está impreso, tiene a San Martín, ya está en la Casa de la Moneda. No sé si es hacerle un honor a San Martín sacar un billete de 1.000 pesos con su cara. Y $2. está listo para sacar a circulación. No se sacaron juntos por una razón que es Le dio un poco de verídica, que es que en realidad dicen que no se sacan dos billetes juntos porque la gente ve demasiados billetes nuevos, se confunden y Pero nos siempre... toman por hay tontos algún- doblemente. No, no nos damos. Por el No, manejo pero- de los billetes y por querer que con 2.000 resolvés los problemas. Y porque si te terrible. imprimen un Imagínate billete... para los bancos, ¿Cuánto sale chicos, hacer yo les voy a un contar... billete de 1000? Claro. Pero ¿Cuánto te sale? voy a contar una cosa. Hay por lo menos 3 bancos grandes de Argentina que tuvieron que reforzar la estructura de sus bóvedas
por el peso del papel. Hormigón. Ah. O sea, ¿Entendés? gastaron ¿Viste eso en que le viga, pasa a las reforcemos, pongámosle ¿Viste eso que le metal, pasa a las hierro? bibliotecas? Que cada tanto hay Que que se arquean. reforzar las columnas de los edificios biblioteca. Digo, no sé, por lo menos en el Sí. colegio de mis hijos, que es un lugar muy viejo, pasó eso. La zona de la biblioteca hubo que cambiarla de lugar por el peso que tenía la biblioteca. Bueno, eso que pasa en la biblioteca le pasa hoy a las bóvedas de los bancos. Es el No hay peso de la capacidad. inflación y el peso del prejuicio. Literal. Digamos, fíjate las consecuencias. Camilo, no quisieron imprimir porque la idea era que iba a evidenciar la inflación, Exactamente. ¿no? Es un tema cosmético, ya pasó antes también, pero Totalmente. no resuelve nada, al revés, complica muchísimo lo que decía recién Cecilia, el costo de manejo logístico de todos estos billetes en camiones, cajeros automáticos, bóvedas, depósitos, es Y el costo de terrible. impresión, el costo de hacerlo. Claramente. muchísimo más alto. No, es absolutamente inútil, no resuelve absolutamente nada, es un tema de tipo cosmético. ¿Cuál puede Digo, ser la explicación de que un billete de denominación más alta es inflacionario? ¿Cuál puede ser la explicación formal de eso en algún ¿Por qué lado? no podría haber de 10.000? No se me ocurre, realmente creo que es más un tema de percepción que otra cosa. De decir, mirá, ahora el billete de mayor denominación es de 50.000, entonces sería una hecatombe decir, mirá, 50.000, fíjate que antes había uno de 1.000, ahora se multiplicó por 50. No le veo Pero eso es como realmente- una subestimación masiva, digamos. Bueno, pero lo que Armas hace de todo el subestimación El tiempo. gobierno se masiva. maneja en ese plano. El gobierno se maneja, creo yo, en un plano de tipo de imágenes y cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. Realmente lo hacen en todos los planos. Entonces no me extraña realmente. Aparte lo han hecho en el pasado también. O sea que... Sí. La inflación es crónica en Argentina, momentos peores, mejores. Yo no tengo recuerdo de que hayan demolido el valor del dinero como en estos últimos tiempos. La verdad Bueno. es que es Las hiperinflaciones papel. seguro que Claro. Pero que las desde hiperinflaciones aquella sí, época te pero digo. por supuesto que para memoria de nuestra generación, nuestra edad, siendo trabajadores o cobrando un sueldo, esta debe ser la peor versión, claramente, ¿no? Y lo que pasa es que vos te pasaste en los 90 un momento bastante largo, casi 10 años, en donde es como que la inflación había dejado de ser un problema y después gradualmente fuiste pasando a partir de los 2000 a una escala nueva. Y lo peor es lo que te digo, la velocidad, ¿no? Porque durante bastante tiempo la inflación estuvo al 20 y pico, hubo un momento de pico en el 19, 50 y pico, y ahora rápidamente escaló a 100 y pico. Entonces, con 100% de inflación, y esto es totalmente contrario a lo que dice el presidente, no es lo mismo pasar de 2% de inflación a 4 que pasar de 50 a 100, no tiene absolutamente Claro. nada que ver. ¿Por Me qué? rompe Explícalo todo. eso. Porque el presidente dijo, bueno, yo la En largué Estados Unidos se 52, multiplicó por 53. cinco. Claro, es que vos imaginate que en una inflación del 100%, duplicarla, quiere decir que al cabo de un año tu plata vale la mitad, ¿entendés? Si vos no tenés un tipo de ajuste, tu ingreso vale la mitad. No es lo mismo que pasar de 2 a 4, que la pérdida que tenés es mucho menor en tu poder adquisitivo. Bien. Camilo, gracias por haber venido hoy. Por favor.